Buenos días, compañeros asistentes a este regional del norte de gastroenterología. En esta ocasión tengo el honor, el privilegio de presentar a un gran miembro, amigo, distinguido de la Asociación de Gastroenterología, tanto mexicana como de Coahuila, por tratarse de ser un lagunero distinguido. Me refiero al doctor Sami René Hachem, quien actualmente labora en la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida, y es un experto en enfermedades esofágicas. En esta ocasión nos va a hablar de un tema sumamente importante, que es el manejo de los trastornos motores del esófago y su abordaje actual. Bienvenido, doctor Sami, y espero que sea del agrado de todos ustedes. Muy buenos días a todos. Agradezco enormemente la gentil invitación del doctor Gursa como de los organizadores de la Sociedad de Gastroenterología para estar con ustedes. De nuevo reitero mis disculpas por la confusión con la presentación previa, que no mostramos las transparencias, pero agradezco la gentileza de la audiencia que tuvo la bondad de escuchar la presentación sin las mismas. Para evitar este problema, vamos a hacer esta presentación directamente en vivo. El tema que voy a discutir es lo que he denominado como el esófago irritable. Hagámoslo con un caso clínico que va a ilustrar el problema al que me voy a referir. Esta es una paciente de 45 años de edad, femenino, que se presentó a las 4 de la mañana en la sala de emergencias con dolor opresivo subesternal, con radiación al brazo izquierdo, con duración de 50 minutos, acompañado de náusea y diaforesis. En la sala de emergencias obtuvimos una historia clínica de hipertensión, hiperlipidemia, menopausia prematura, así como estrés por un divorcio reciente. Al examen físico, la paciente se encontraba ansiosa, diaforética. Sin embargo, el resto del examen físico fue normal. Pruebas iniciales del laboratorio incluyeron una biometría hemática, pruebas hepáticas, amilasa, lipasa, placa de tórax, saturación del oxígeno y electrocardiograma, mismos que eran normales. Dada la presentación dramática que sugería un infarto al miocardio, se llevaron a cabo electrocardiogramas y enzimas seriadas, mismas que fueron normales. Un ecocardiograma de estrés igualmente mostró un área sospechosa de isquemia, lo cual conllevó a los cardiólogos a hacer una angiografía coronaria, que estuvo completamente normal. Se le dio de alta a la paciente y en consulta externa se hicieron un esofagograma, un ultrasonido del abdomen y una endoscopía superior, mismas que fueron normales. Cuando vi yo a esta paciente en consulta, le sugerí que teníamos que hacer un estudio más, mismo que con gran frustración me recibió y con desagrado aceptó hacérselo, lo cual yo comprendo. Este es el estudio que hicimos. Aquí está una motilidad esofágica normal a la que me referí en mi presentación pasada. Aquí vemos un trazo normal, el esfínter esofágico superior, la peristalsis, la unión esófago-gástrica. Esta paciente tenía este trazo. Observemos que aún para el que no está familiarizado con la motilidad de alta resolución, este es un trazo notablemente anormal en comparación con este. Esta paciente tenía ondas múltiples de alta presión de más de 8,000 milímetros de mercurio, en este caso 18,500, consistente con lo que ahora denominamos
esófago hipercontráctil. Con este caso como introducción, quisiera enfatizar la relación que existe entre el esófago aquí y el corazón. Lamentablemente, ambos órganos, o afortunadamente, están inervados por fibras sensoriales vagales semejantes. De modo tal que es difícil en base clínica distinguir entre un dolor que se origina en el corazón de uno que proviene del esófago. Si esta gráfica no los convence, déjenme mostrarles este estudio, cómo el dolor torácico es un reto diagnóstico. En este trabajo de 248 pacientes con dolor anginoso que fueron sometidos a cateterismo cardíaco para descartar enfermedad coronaria, cardiólogos certificados se les preguntó si podían predecir el diagnóstico angiográfico, pero basado solamente en la historia clínica. Hasta en un 25% de estos cardiólogos incorrectamente diagnosticaron la angiografía como anormal o negativa. Ahora imaginemos nosotros como humildes gastroenterólogos tratando de discernir en base clínica solamente la presencia o ausencia de enfermedad coronaria. Por consiguiente, quiero enfatizar la importancia de descartar enfermedad coronaria y otros trastornos que ponen en peligro la vida del enfermo antes de asumir que el dolor es de origen esofágico. Los propósitos, pues, u objetivos de esta presentación son definir el dolor torácico de origen no cardíaco, mostrarles la prevalencia, sus causas principales, así como avances recientes en este campo, y concluir con el abordamiento práctico para el paciente con dolor torácico de origen no cardíaco. Iniciemos con la definición. El dolor de origen torácico no cardíaco lo podemos definir como dolor que semeja a la angina de pecho, recurrente, crónico. Después de que estudios razonables han excluido la presencia de enfermedad coronaria. La prevalencia de este trastorno es considerable. Aquí muestro a ustedes 6 estudios internacionales de prevalencia en población. Veamos que en Australia, los Estados Unidos, población méxico-americana en los Estados Unidos, en Suecia y como en España, la fluctuación es entre el 12 y hasta un 30%. Si extrapolamos, por ejemplo, este estudio en población norteamericana a la población actual, basado en el censo reciente, estamos hablando de alrededor de 100 millones de norteamericanos con dolor torácico de origen no cardíaco. Las causas principales de este padecimiento y avances recientes van a ser descritos a continuación. Podemos sintetizarlas en 3 categorías o 4. El reflujo gastroesofágico, los trastornos de la motilidad esofágica, lo que denominamos como hiperalgesia visceral esofágica y por último, trastornos psiquiátricos. Hablemos brevemente de cada uno de estos padecimientos. Iniciemos con el reflujo. El advenimiento de estudios tecnológicos como el que muestro en esta transparencia, que es la probeta de 24 horas para medir el reflujo en forma
circadiana. Nos ha permitido determinar el valor que tiene este tipo de estudios en estos pacientes. Desafortunadamente, la probeta es incómoda cuando la utilizamos por vía nasal. Por fortuna, en los últimos años hemos desarrollado otros sistemas, denominado el sistema Bravo o el sistema inalámbrico, mediante el cual podemos estudiar el esófago, como es esta paciente, una paciente mía, veterinaria, en la población de Gainesville, se ocupa de caballos, esta doctora, que tenía dolor y que con el registro de este estudio podemos averiguar qué está sucediendo en forma continua en el sitio donde trabaja. Observemos cómo esta enferma reporta a las 4 de la tarde una caída del pH que normalmente fluctúa entre 6 y 7, pH alcalino, a un pH de 1.5, acusando un dolor en el pecho o dolor precordial. Aquí reporta dolor y parestesias en el brazo izquierdo. Aquí dolor en el brazo izquierdo con caídas considerables del pH. Desafortunadamente, no todos los enfermos son tan característicos y sencillos como esta paciente. De modo tal que cuando observamos los estudios, básicamente de 24 horas, pero en poblaciones de más considerables. Vemos aquí los trabajos publicados, el número de pacientes estudiados, los que tenían motilidad normal y los que tenían reflujo, cuando fueron monitoreados con estudios de 24 horas. Estos son enfermos consecutivos con dolor torácico no cardíaco. El punto de la transparencia claramente es el hecho de que entre un 22% en el trabajo de Janssen hasta un 66% en nuestro estudio tienen reflujo anormal. Comparado con los estudios que reportaron motilidad anormal, solamente entre un 12 y un 22%, claramente indicando que el trastorno fisiopatológico más común en estos enfermos es el reflujo y no la motilidad anormal. Pero esto lanza la pregunta, si este es el trastorno más común, ¿es el reflujo la causa del dolor o es solamente una coincidencia con el dolor, dado lo prevalente que es el reflujo en la población en general? Solamente estudios que analicen el efecto del dolor, como son estudios terapéuticos que supriman el ácido, pueden ayudarnos a contestar esta pregunta. Precisamente con este concepto, hace varios años, nos formulamos esta hipótesis y decidimos hacer un estudio doble ciego, placebo, controlado, para contestar esta pregunta. En este trabajo publicado ya hace varios años, examinamos el papel del omeprazol a una dosis de 80 miligramos 2 veces al día contra placebo en sujetos con dolor torácico de origen no cardíaco. Y observamos que en el 81% de los pacientes que recibieron omeprazol mejoraron contra solo el 6% de los que recibieron placebo. Siguiendo la publicación que hicimos en ese año, varios investigadores han rediseñado este abordamiento usando cursos breves de inhibidores de bomba de protones, pero a dosis altas. Es decir, aquí vemos el impacto, el valor positivo predecible contra el valor negativo predecible de diferentes inhibidores de bomba de protones en esta población semejante, pero a dosis más alta. Por ejemplo, dosis de omeprazol 40 más 20, o sea, 60 miligramos al día. Veamos que en los diferentes bloqueadores de bomba de protones, ya sea omeprazol, lansoprazol, de nuevo lansoprazol
o rabeprazol, no importa, la efectividad y el valor positivo predictivo es considerablemente superior. De modo tal que a raíz de estas investigaciones nos hemos inclinado por usar un tratamiento a base de inhibidores de bomba de protones como una forma de discriminar la presencia de reflujo en estos enfermos. Hablemos ahora de los trastornos de la motilidad, otra de las causas principales. Este es el trabajo del doctor Vázquez Elizondo en Monterrey, con el que tuve el placer de colaborar, en el que más de 600 enfermos en población mexicana en el norte de México fueron estudiados con motilidad de alta resolución. Observemos los resultados de la motilidad de alta resolución en este grupo de enfermos. Notemos que el trastorno más común lo representa la motilidad inefectiva, seguido luego por acalasia, obstrucción de tracto de salida, esófago hipercontráctil en el 9% y espasmo distal del esófago en el 7%. Por razones de tiempo no voy a poder cubrir en detalle el manejo específico de cada uno de estos trastornos. Ha sido elocuentemente revisado en cuanto a la acalasia por nuestros colaboradores previos, nuestros profesores previos. Me voy a enfocar, sin embargo, a mencionar otras causas del dolor. Pero si hay preguntas en cuanto al manejo de esto, lo podemos revisar en la sesión de preguntas. Hablemos ahora de los trastornos de hiperalgesia visceral esofágica. Este trastorno ha sido evaluado cuando se introduce un catéter al esófago y distendemos el esófago con un balón intraesofágico. Observamos un fenómeno muy interesante. Vemos aquí en el estudio de Barish de ya hace varios años como un 60% de los enfermos con dolor torácico no cardíaco aquí, en comparación con solo menos del 2% de los sujetos controles, los pobres estudiantes de medicina entraron en este estudio, responden produciendo hiperalgesia, es decir, tienen dolor con distensiones de balón esofágico muy pequeñas de solamente 8 centímetros cúbicos. Esto sugiere que la percepción de estímulos intraesofágicos sensoriales es considerablemente distinta en los pacientes en comparación con los controles. Y desde luego formula la pregunta, ¿por qué ocurre este fenómeno? Y la respuesta lamentablemente no la conocemos, pero especulamos que el dolor esofágico está mediado por diferentes neurotransmisores, como menciono aquí algunos. Por ejemplo, la histamina, la serotonina, la adenosina, por señalar algunos. Que este proceso, al liberarse estos neurotransmisores, impactan la percepción del dolor a nivel del sistema nervioso aferente como el sistema nervioso central, generando el dolor y desde luego transmitidos por la médula espinal a través de sus haces sensoriales. La importancia práctica de este fenómeno la vamos a ver a continuación. Podemos intervenir terapéuticamente en bloquear algunos de estos neurotransmisores. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula representada, un agente tricíclico antidepresivo. Y observamos que este agente farmacológicamente tiene diferentes receptores. Por ejemplo, histaminérgicos, serotoninérgicos, norepinéfricos, muscarínicos, etc. Entonces, viene la pregunta, ¿cuál de todos estos receptores puede ayudar a disminuir o a atenuar el dolor visceral esofágico? De hecho, esta pregunta viene a raíz de dos estudios centrales que los muestro aquí, trabajos originales que no han vuelto a ser reproducidos,
tanto el trabajo de Ray Klaus hace ya varios años, usando trazodona, y el trabajo de Richard Cannon en el Instituto Nacional de Salud, usando imipramina. En ambos trabajos, con placebo, pero con una muestra relativamente modesta, ellos encontraron que hay mejoría clínica del dolor torácico no cardíaco con este tipo de compuestos. ¿Cuál pues de este neurotransmisor, cuál pues de todos estos agentes que acabo de señalar es el responsable por esta mejoría? Aunque la respuesta no lo sabemos, estudios recientes como este, por ejemplo, que es un metaanálisis empleando evaluación de compuestos inhibidores de la serotonina en 184 pacientes, diferentes compuestos como la paroxetina, sertralina, de nuevo paroxetina y sertralina, muestran favorablemente respuesta de estos agentes, sugiriendo pues que la posible vía final del dolor pudiera originarse en la serotonina, misma que es inhibida por este tipo de compuestos. Aquí vemos pues el valor, cómo favorece a el grupo de tratamiento. Por último, hablemos de los trastornos psiquiátricos, y estos los puedo resumir en por lo menos 4 categorías. La mayor parte de los enfermos tienen con dolor torácico, tienen ansiedad, pueden tener ansiedad, mejor dicho, trastornos del pánico, depresión o problemas somatiformes. Dependiendo del estudio, estamos hablando entre el 22 y el 30% de los pacientes. La importancia de los trastornos psicológicos es enfatizada por el manejo de estos pacientes a base de terapia cognitiva. Aquí sintetizo los estudios de la literatura en el que 9 estudios controlados, randomizados, en los que pacientes fueron distribuidos en los que estaban en la lista de espera contra un grupo de tratamiento activo, es decir, terapia cognitiva. Los investigadores reportaron significante mejoría del dolor como de la calidad de vida cuando fueron estudiados bajo tratamiento activo. Esto sugiere pues que esta es otra fase del manejo complejo de este grupo de enfermos. Terminemos pues con el abordamiento práctico basado en la evidencia que acabo de tratar de sintetizar en estos 20 minutos para el paciente con dolor torácico no cardíaco. Al abordar a este paciente, creo que lo más importante ciertamente es descartar causas de origen cardíaco y causas que pueden poner en peligro la vida, como por ejemplo aneurisma de la aorta torácica, infarto pulmonar, pericarditis, por mencionar algunos trastornos. Una vez que hemos hecho esto, creo que la pregunta más importante, si los estudios son negativos, podemos hacernos la siguiente formulación. ¿Tiene o no el paciente reflujo? Si el paciente tiene reflujo, para los gastroenterólogos es muy familiar y cómodo dar un tratamiento a base de inhibidores de bomba de protones por 8 semanas. Si el paciente responde, continuaría yo tratando de disminuir la dosis a encontrar la respuesta que permita eliminar el dolor. Por otra parte, si el enfermo no tiene evidencia de reflujo, a este paciente le llevaría a cabo una motilidad de alta resolución. Si la motilidad de alta resolución es anormal, trataría al enfermo de acuerdo al hallazgo motor específico que hemos recabado. Por otra parte, si la motilidad es normal, este es el paciente que consideraría yo que posiblemente tenga hiperagesia visceral, dado que la mayor parte de laboratorios fisiológicos
no hacen pruebas de balón, especularía que este es el diagnóstico más probable en virtud de esto. Para este paciente, pues, lo trataría con un agente tricíclico antidepresivo o con un agente inhibidor de la serotonina. Si el paciente responde, lo mantendría en dosis de mantenimiento o bajaría la dosis de acuerdo a la respuesta. Si por otra parte el enfermo no responde, es este enfermo al que referiría a terapia cognitiva, a evaluación psiquiátrica. En resumen, pues, en estos minutos he tratado de resumir para ustedes la literatura más importante en dolor torácico no cardíaco. Agradezco también el trabajo de varios de mis colegas mexicanos en las guías sobre el dolor torácico no cardíaco que fueron publicadas gracias a sus esfuerzos. Aquí yo hablé de la definición, de su prevalencia, de las causas principales como avances recientes, así como una síntesis práctica de cómo abordar a este paciente. Termino con una bella gráfica de mi querido Torreón, donde está nuestro famoso Cristo de las Noas, en el que abraza a toda la región lagunera y yo diría que a todo México. Igual que el Cristo de las Noas, me permito extender un caluroso abrazo a todos mis colegas y respetados amigos de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología y especialmente a mis colegas en Torreón. Muchísimas gracias por su gentileza y sus atenciones.